Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Oigan, es para nosotros un honor tener esta mañana a una de las figuras más singulares de las artes visuales chilenas de las últimas décadas, artista visual, gestor cultural, director del histórico Centro Experimental Perrera Arte, La Perrera, taxidermista, pintor, escultor, activador de espacios culturales, cuya trayectoria está marcada por el debate de símbolos nacionales, arte, poder, mercado. Está acá presente el gran señor Antonio Becerro. Buenos días, Antonio. Qué gran presentación, gracias. Está conmovido. Oye, tanto hago. No, has hecho muchísimo. Y bueno, ¿tienes algunos cuadros en la cultura pop? Perdón que haga esta rememoranza. Uno de los momentos más importantes es que en el primer programa tipo Sin Filtros, que fue el termómetro, fuiste y lanzaste un perro embalsamado del señor Sabat. No, es el italiano que ya no está en la política. ¿Cómo se llama? Fulvio. A Fulvio Rossi. Fulvio Rossi. A Sí. Fulvio Rossi le tiraste un perro. Claro, claro. Y Sí. fue un momento histórico, porque se quedó como en la memoria de la gente que ve televisión. Es que, claro, bueno, coincidieron varias cosas. Era un programa en vivo, además. O sea, no había marcha atrás. Sí, fue una acción de arte que yo titulé El cadáver exquisito, frente a las acusaciones que hizo este político de que yo asesinaba las mascotas y todo eso. No, y pasó a la historia. Está Quedó en la historia, claro. siempre en las rememoranzas de momentos televisivos. Sí, de hecho lo liberaron ahora, creo, está en YouTube. Sí, pues, está Sí, ese sí. momento, Antonio, que ha sido parte de todo esto y entendiendo desde aquellos albores democráticos hasta lo que ha ido pasando en el último tiempo, en la era CAS, ¿cómo defines desde las artes plásticas el estado cultural que vive Chile hoy? Es que, o sea, bueno, hay que decirlo al tiro, un desastre todo, pero viene de antes. Esta cuestión es mundial. Hay un agotamiento del pensamiento, ¿cierto? Hay una invasión de la estética, el mercado. Estamos sodomizados por el mercado de manera tal que las artes visuales, la arte en general, funcionamos en torno al mercado solamente. Es decir, y más encima con una moral. Ni el Papa, o sea, entonces no se puede, no tenemos la libertad que teníamos antes. Hoy día tú haces cualquier cosa y estás sujeto al juicio, a un juicio moral, ¿cierto? A un ¿Estamos juicio en un momento moral para muy el arte? alto, muy alto, muy equívoco además. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se deformó en el último tiempo? ¿Por qué volvemos a esas dinámicas? Es que Chile, bueno, vamos a hablar de lo local. Yo creo que Chile siempre ha sido un país moralista, conservador, pero más aún, ¿ya? Yo creo que los aliños que aportaron, bueno, tiene que ver con las redes sociales, ¿cierto? Con esta supuesta libertad en que todo el mundo trata de imponer su idea y de juzgar al otro. Estamos todos en tela de juicio, entonces eso le hace mucho daño a la libertad de expresión, al arte en general. No podéis jugártela más allá, sino que no podéis correr el cerco, sino que siempre tenéis que estar pensando en no ofender a nadie, hacer canciones casi para no ofender a nadie, o sea, para que estén en el mercado nomás. O sea, para que una obra de arte funcione o un artista funcione, logre salir de esa precariedad constante, tienen que ocurrir muchas cosas, sobre todo hoy día. La moral, el mercado, el pituto, la actividad política. Lo político está adentro de todo, o sea, ha farandulizado también el arte como una experiencia crítica, como una experiencia de vida. Y ahí Chile vive una experiencia política inédita con un gobierno ultraderecha, pero desde el punto de vista cultural, esa conversación es coherente, es de alguna manera una visión instrumental la que se ha tenido por la cultura en los últimos años. ¿Qué ha pasado que no ha podido, si siempre se bate la figura del GAM vacío, de esa imagen, hacia dónde nos empuja? ¿Qué es lo que tú crees realmente que ha sucedido en relación a las políticas artísticas de los últimos años? O sea, bueno, también hay que mirar la posición de la izquierda que ha manipulado el tema del arte, ¿cierto? Y que lo ha manipulado al servicio de unos pocos. Eso salta a la vista. El tema del GAM, por ejemplo, yo hace poco me hicieron una entrevista y yo no estoy muy de acuerdo con los espacios, los mega estructuras. No es que no me gusten,
No es que... Tranquilo. No, Perdón. no, Voy a apagarlo, voy a apagarlo. no te preocupes. No es que no te gusten las megaestructuras, Antonio. Claro, no es que no me gusten las megaestructuras, pero prefiero el fondo y los contenidos. O sea, en un momento, la llamada concertación o los merluzos hicieron un montón de centros culturales y más encima todos juntos. O sea, y sin contenido. Piensa tú, ¿qué ocurrió con esos centros culturales ahora? No solamente el GAM se ve porque está la Alameda, porque es un edificio importante, pero ¿qué pasó con los centros culturales La Pintana, San Miguel, San Bernardo? Son bodegas, están vacíos. Entonces, es súper triste toda esa historia porque armaron una infraestructura y sacrificaron otros espacios, como la Perrera Arte, por ejemplo. La Perrera fue sacrificada, siempre se usó como caballito de batalla, ¿cierto? El lugar de la libertad, el lugar de los rebeldes, el lugar punk. ¿Se disneyficó la Perrera? ¿Cómo? ¿Se disneyficó? Claro. Se transformó en un objeto para decir que eso existía mientras lo otro no existía. Claro. O sea, una vez que estos tipos usan la Perrera, digamos, como instrumento, pasa a ser como la carpa de la Violeta Parra. O sea, porque es un lugar que en 31 años de trayectoria como independiente, ¿eh? O sea, no es menor, 31 años. Entonces, es un lugar que ha sabido trabajar con la comunidad, que ha tenido su propia idea, su propio relato, y en este negocio, ¿cierto?, de la cultura, de las industrias culturales, que no es que yo esté en contra, pero yo creo que a nosotros nos haría más sentido el fondo y los contenidos, y para eso tienen que trabajar directamente con los seres pensantes, con los artistas, con los productores, no necesariamente con la gestión cultural como título universitario, ¿ya? Que deja mucho que desear también. Lo digo con experiencia porque a mí me toca trabajar con mucha gente que pasa por el centro cultural y uno puede medir las capacidades, ¿ya? No todos, por supuesto, si esto siempre que uno habla no es todo, pero lo general, lo que se ve. Es decir, la Perrera es la carpa de la Violeta Parra de todas maneras. El GAM es un espacio que claro, ¿cómo no va a funcionar? O sea, está en la Alameda, tiene todos los recursos, tiene asignación directa. Entonces, el caso de la Perrera se repite o es similar a otros que hay en otras comunas que son las periferias, que no son el centro de Santiago. Eres crítico del gobierno anterior, pero también de este, y en ese sentido, ¿qué te parece el recorte del 10% de este? Horrible, o sea, no hay palabra, o sea, no hay palabra. La verdad que yo he quedado así, o sea, se veía venir, pero yo creo que el ministro trabaja en la ilegalidad absoluta, o sea, eso no se tiene que hacer. Tiene la oportunidad de abrir la mente y tirar esto para atrás, porque es un desastre, o sea, no tiene nada que ver el 10%, es decir, la cultura y el arte siempre han estado precarizados. Paupérrimo, uno se pelea cada peso. Entonces esta cuestión de un paso para adelante y tres para atrás a lo Michael Jackson, no, yo creo que es ilegal lo que se está haciendo en términos, porque bueno, los políticos tienen una moral diferente, que ellos creen que todo es posible, pero también ahí en ese mismo juego podría producirse que echen algunas cosas para atrás y por su vida, por su dignidad, por la imagen que va a quedar en la historia, o sea, también eso, o sea, yo no sé cómo van a justificar ese 10%, pero no es legal, o sea, no calza por ningún lado. Y ahí estamos junto a Antonio Becerro. Hay mucha gente conmovida en el chat. Muchas gracias a todas las personas que están comentando porque es una de las figuras relevantes de nuestra historia artística cultural. Además, explotar las artes plásticas es algo que queda supeditado muchas veces a la crítica cultural y a la experiencia de ir a ver artes plásticas, pero tener a un autor es siempre relevante. Por eso mismo te quiero preguntar, hay una vieja pregunta que es ¿cómo arreglamos esto? ¿Y en torno a qué lo tenemos que pensar? De partida, ¿tú crees que la arte no tiene que estar necesariamente vinculada al mercado, como ha sucedido en los últimos años? Que de alguna manera evaluamos la arte en torno a los resultados del mercado. ¿Tú crees que no? Pero además de eso, ¿qué otra política pudo haber significado un avance en los últimos años que no se hizo? ¿Qué quedó pendiente? O sea, el arte tiene que estar vinculado al mercado. Yo creo en los mecenas. Yo soy parte de esa historia también. No, lo que quiero decir es que tú también haces la separación de que solamente supeditarse al mercado es enclaustrarse en una dinámica adictiva. Claro, es que no son excluyentes. ¿eh? Claro. No es excluyente. O sea, el mercado debe funcionar
A ver, mira, yo estuve en una gira en Europa y la tría era esta: mercado, Estado, artista. Es decir, los recursos llegan al artista, es el que sabe manejar la plata, po, el que está con la gente. Entonces, eso no se cumple en el tercer mundo, no se cumple en Chile, se cumple de otra forma, se desarma ese trío, digamos, ¿cachai? O sea, funciona con... el Estado primero se lava las manos. O sea, aquí hay una cuestión que el Estado, respondiendo directamente a lo que dices tú, no, hay que proteger la cultura, la identidad, porque la cultura es eso, los artistas, hay que protegerlo. No necesariamente está en función del mercado, ¿ya? Hay que proteger la idea. O sea, sin ir más lejos, o sea, ¿qué pasó qué hubiese pasado si ese alcalde no le hubiese pasado la carpa a la Violeta Parra? Tal vez no la conoceríamos, y mucha gente no la conoce, pero se ha avanzado un poquito, pero se retrocede mucho en este tema de la identidad. Y ahí tiene que ver el Estado. El Estado tiene que velar por la cultura y por el arte. Es un deber, es un derecho. Y no es que aquí se ha metido la idea del artista parásito, el regalón. No tiene nada que ver con eso. Además, hace mucho tiempo que el arte y la cultura generan mucho trabajo. Sí, pues. Mucho trabajo. Y circulación de trabajo, ¿cierto? Está en el mapa laboral. O sea, no es una cuestión... Pero tú también crees que se ha academizado demasiado. Sí. La academia nos ha hecho un buen pase, nos ha hecho un pase-gol. Yo creo que la academia ha tomado distancia de la calle, ha tomado distancia justamente de los fenómenos sociales. Se quedó muy atrás hace bastante tiempo, sin ir más allá del fenómeno del estallido social. Se quedó muy atrás porque en el fondo la academia también está atrapada en el mercado. Saca artistas para un mercado. Esa cuestión es como súper absurda, ¿sí? Entonces... la academia en ese sentido no ha sabido superar, no ha sabido avanzar frente a los cambios que la sociedad va más rápido, va mucho más adelante. O sea, lo que te digo, esto que yo viví en Europa, o sea, funcionaba. No hay un control ni no hay una censura de parte del Estado ni del mercado en el caso de Europa. Los artistas pueden exponer perros embalsamados, el body art, este alemán que hace escultura con cadáveres, ¿cierto? O sea, y mucho más, los chinos están en otra. Las performances de los chinos están... Aquí eso jamás ocurriría en Chile. ¿Qué están los chinos? No, los chinos están en una mezcla ya entre la robótica, ¿cierto? Entre lo orgánico, lo político y las nuevas tecnologías. ¿Cachai? Entonces hay cosas que... libre, y que están llamando justamente a una especie de reflexión, a una especie de crítica. Todo lo contrario de lo que ocurre acá, es como todo políticamente correcto, no molesté a nadie. Entonces... Muy interesante. Y ahí hay un tema anterior sobre el imaginario. El arte permite abrir el imaginario. Cuando uno va a ver artes plásticas, va a ver pintura, va a ver poesía, va a ver cualquier cosa, expande su cabeza. Y parece ser que Occidente está reduciendo su cabeza. Hay un montón de gente que es crítica respecto a esto. No sé si has visto algunas manifestaciones libertarias u otros que plantean que finalmente importan otras cosas sobre estas fantasías que se descalifican fácilmente a través de la figura del artista. ¿Por qué pasó? O sea, sin ninguna duda es global. Las razones pueden ser múltiples, ¿cierto? Entre ellos las redes sociales, la migración. Bueno, hay un punto. Nosotros, por ejemplo, en este momento no podemos mostrar mucha de tu obra porque el algoritmo de YouTube nos bajaría la transmisión. Por ejemplo, ahí tenía el ejemplo más directo. O sea, nos invitamos a buscarlo. Ya, entonces se me fue la... No, sobre el tema de Occidente y... hay una pérdida del pensamiento de todas maneras, por estas razones. Porque ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los pensadores? ¿Cierto? Hay una pérdida de la identidad, hay una flojera también, hay una comodidad que tiene que ver con la crítica y con el pensamiento, y la sobrevivencia, porque en el fondo tú tienes que sostener tu vida, tu personaje, por lo tanto bajáis el discurso, etcétera, etcétera, los libros. O sea, yo hace rato que no me pego un desayuno exquisito. Voy a ver teatro cuando puedo, voy a ver cine, yo estoy muy adicto al cine, pero tampoco no veo ni una película realmente atractiva. Mira, toda la sala de Santiago, que es la capital de Chile, salvo el Normandí, no hay películas que me gusten. O sea, no hay películas que me gusten.
se maneja con una alternativa, salvo el Normandí y el biógrafo. Claro. Para ser una capital, o sea, imagínate, el resto es efectos especiales, qué sé yo, los superhéroes, el tipo tanto, la tipa tanta, no, un desastre. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿cachai? Entonces no hay espacio al pensamiento, no hay espacio a darse espacio, pensar, hablar bien, estar tranquilo y aburrirse también. Aburrirse, interesante, porque eso parece que ser lo imposible hoy. Hoy es imposible, te venden una pastilla que tenés que estar todo el tiempo sonriente y contento. ¿Contento de qué? ¿Contento de qué? O sea, no digo que haya que andar con una nube negra, que a lo mejor hace falta, pero no, o sea, hay que hacer espacio justamente a eso, a mirar y no esquivar la mirada donde otros la esquivan, ¿ya? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cada vez que vengo a Santiago, porque no estoy acá, la cantidad de rucos que hay cada vez más. Y uno se pregunta, bueno, en París, por ejemplo, están todos amontonados en un lado. Yo creo que acá o en Brasil, porque en Argentina también, yo creo que acá va a empezar a ocurrir lo mismo. O sea, el río Mapocho es finalmente la arteria que recoge a toda esta gente. El río se está llenando de inmigrantes, de gente que vive en la calle. Es una imagen triste, no se puede eludir, y como artista uno se le ocurren cosas. Entonces, está ahí. Yo no esquivo la vista de eso. Cuando yo hice Los perros embalsamados, lo mismo. Mi relación era con el quiltro, por qué este perro vive así, por qué es tan sobreviviente, por qué tiene esa belleza también, porque todo esto tiene que ver con la belleza, que a veces la belleza no es comercial, no es la simetría nomás. También es crítica la belleza. Estamos junto a Antonio Becerro en esta mañana en turno. Antonio, por otra parte, ¿qué pasaría con estos eventos artísticos que están siendo objetados por este gobierno, como por ejemplo el Festival Excéntrico o Desviaciones? Para la gente que no lo sabe, Excéntrico Fest es un festival de cine para adultos y Desviaciones es artes escénicas de disidencia sexual. Un poco lógico porque evidentemente, o sea, primero no da para escándalo, porque no son festivales porno ni nada de eso, o sea, no da para escándalo. Pero ese festival se hace en Valparaíso, ¿no? Uh-huh. Sí, por lo general, en mi opinión, Valparaíso y Concepción son ciudades que se miran mucho el ombligo, entonces cada vez que se hace algo es un escándalo, ¿ya? Pero no da para eso, o sea, yo conozco el festival, he estado allá, son películas que tienen un tono, pero no nada. Ahora, evidentemente esta lógica de este gobierno, la lógica de la censura, por supuesto que está recién empezando. O sea, la censura pasa también por este recorte de lo que hablamos, por el 10%. O sea, la cantidad de proyectos que van a quedar sin financiamiento, como esos proyectos, como los sitios de memoria, ¿cierto? Como lugares patrimoniales, eso sí que es escandaloso. O sea, ahí tenemos un tema. Pero el tema este del cuerpo, ¿cierto? De las libertades sexual y todo. En un gobierno como este, por supuesto que no tiene cabida. Si no lo tuvo en el otro, menos en este. Estamos en medio de tu nueva obra, Vegetación Terminal, que es una pieza instalada, una instalación, obra que indudablemente es un manifiesto. Claro. Que es parte de los animales, el paisaje, las liebres, la yegua dentro de esta imagen, que tuvo donaciones y que permitió construir una pieza. Cuando un artista piensa en construir en el tiempo de hoy, tiene que dar un mensaje político. Agitación, ¿qué mensaje da en tu perspectiva, si no la quieres dejar a los terceros? No, se la dejo a los terceros, pero evidentemente es un retorno mío a la taxidermia y es un relato que enfrenta el conflicto social, ¿cierto?, entre el cuerpo y nuestras creencias, la materia y nuestras creencias, la religión, lo político. O sea, por ejemplo, para mí el arte, para mí en este momento, como que si no tiene un estado de agitación político, no tiene ni un sentido. O sea, la Bienal de Venecia debería replantearse. Menos mal que hubiera un performance muy interesante, sobre todo de gente que está metida en el conflicto bélico, que es real. Entonces, pero deberían replantearse todas esas cuestiones como de
solamente lo estético, lo bien hecho. No, yo creo que Agitación Terminal retoma primero la taxidermia, que ya trabajar con el cuerpo, trabajar con lo orgánico, es un desafío para mí, pero también enfrento, porque la obra se completa con lo otro, ¿eh? O sea, tú entras a la cabina y te enfrentas a esta yegua, ¿cierto? Con los conejos, con las liebres embalsamadas, y ahí hay una relación, como te digo, entre una tensión constante, la gente como que quiere estar, pero se va, a la vez lee lo otro. O sea, la curiosidad, yo no le llamaría morbo, pero vi la reacción de la gente, mucha gente, porque nosotros les pasamos mascarilla, ¿ya? Un efecto. Es un efecto. Es un efecto, ¿no? No tiene olor, nada. Entonces ocurrió eso, que hay una situación de tensión, porque a la vez es linda la obra, o sea, tiene una belleza, Sí, esta claro. cuestión, el color, los protones del LED que le puse, que un diseño único, no es que haya yo comprado un LED, sino que se hizo un computador, se programó, qué sé yo. Entonces es atractiva, es seductora. Y dice relación con eso, dice también relación con lo contemporáneo, con la crisis de lo contemporáneo, con la crisis de lo occidental, ¿cachai? Yo creo porque es más grave lo que ocurre en el occidente que lo que está ocurriendo en el oriente, por decirte. Y ahí hay una cosa que, no sé, yo sé que tú eres un conocedor de la actualidad y para ir redondeando. Un artista, ¿en qué ve obras? En lo informativo, en la performance de las personas que están frente a cámara. No sé si has visto la fenomenología de Sin Filtro o lo que ha ido sucediendo. A propósito de la línea de tiempo, es muy interesante contigo porque tú participaste del termómetro, ejecutaste tu obra y en el tiempo estas cosas se han ido perfeccionando y algoritmizando. ¿Qué ves en la actualidad que es arte? De la política, De de lo los social. programas de la farándula y todo eso. Lo que tú creas. Es impresionante, ¿no? Yo echo de menos a la ministra vocera, por ejemplo. Ya la extraño, o sea, la extraño. En un momento me dio pena, pero ahora la extraño, de verdad que la extraño. No la Ozzy Osbourne, no, a ella no. Ella me ponía nervioso, la de justicia, ¿cómo era la ministra esta? Steiner. Esa, uy, yo la veía y me ponía muy nervioso. En cambio, la otra me daba un poco de pena, pero risa a la vez, ¿cachai? Claro. Entonces que todo eso esté expuesto en la televisión y que se hable, me parece increíble, ¿eh? Igual es un espectáculo digno de ver para relajarse un poco, o sea, Pero también debe haber algo que para los artistas debe impresionarle porque el arte se adelanta a todo, generalmente. O sea, tú, si haces un viaje hacia atrás, ¿esto iba a pasar? sí, de todas maneras. O sea, bueno, nosotros estamos programados por leyes superiores, o sea, los gringos determinan la jugada Boric, la jugada Allende, la jugada Kass. Los gringos determinan mucho de eso, o sea, no hay que ser iluso, o sea, y se puede leer la realidad, el contexto, ¿cierto? Se puede leer en la calle. Hay cosas que escapan, claro, por ejemplo, todos esperábamos que esto ocurriera en el 2027, no de entrada. Yo creo que ahí es donde está la crueldad original. La crueldad original, ¿cachai? Ahí es donde se muestra, ¿sí? Es un pragmatismo despiadado, ¿sí? ¿Cachai? Entonces, esa cuestión, estos personajes, y que más encima, o sea, ¿cómo llegamos? Ahí se ve. Milei, ¿cómo llegamos a ese tipo? O sea, cantando, no, todo mal. O sea, Trump es realmente un teatro, es una comedia. ¿Y cuál es el desafío para el arte cuando esta es la realidad? O sea, el arte tiene que justamente tomarse el camino que siempre ha hecho en serio, por supuesto que a veces medio abstracto, pero el arte tiene que leer el presente, como te digo, y tiene que presentar la idea, no va a cambiar nada, pero puede mejorar el ánimo, ¿cierto? A lo mejor incluso puede cambiar cosas, si es que, por ejemplo, el ministro debería juntarse con los artistas. ¿A qué le teme? ¿A qué le teme? ¿Por qué? ¿Por qué no hace un encuentro? Hubieron 2 escándalos, ¿verdad? A propósito de lo que tú me preguntas. Lo pifiaron, yo estaba ahí. ¿Estabas? Yo estaba, en el público. Estaba en el público en la primera, cuando lo pifiaron en el GAM. Ujú. ¿Ya? Y ¿pero qué espera él que lo aplaudan? O sea, no sé. Ahí está el ministro. Y que hace lo que pasó con la pérgola de las flores, cuando la pérgola de las flores justamente habla de eso. Es una obra política. Es una obra política. Entonces, no al lugar. O sea, parar un poco.
yo creo que hay que parar un poco la estupidez. Y la estupidez se puede parar porque la estupidez humana en relación con la política no tiene límites. La verdad que los políticos tienen otra moral y para ellos es posible. Entonces el arte frente a esa cuestión a veces incomoda, puede proponer un muro, puede proponer una solución. Por último, Antonio, ¿tú crees que el ministro Undurraga está desconectado con la realidad de la gente entonces? hasta el momento ha demostrado que sí. Sí. Y cuando hablamos de desconexión y la gente, por ejemplo, ese autor que puso una piedra gigante afuera del Museo de Bellas Artes y terminó todo rayado, esto tenemos unas imágenes ahí, por si no te acuerdas, y para la gente también en turno. Sí, Mira, ahí estamos viendo. ¿Qué opinas? No era una piedra primero que nada. A ver, Ahí cuéntame. estuvo lo burdo. Ujú. Ahí falló él. Era una obra, un cascarón hecho con resina plástica con fibra de vidrio. Y simulaba una piedra. Ahí Ujú. estuvo la falla porque si hubiese sido una piedra real, vaya, Ujú. ahí sí. Una piedra real, una roca mucho más valiosa. Mira, ahí está. Es mucho más valiosa que eso, que una escultura. Yo creo que la falla ahí estuvo justamente en la factura, en el soporte que él usó. Se llama Enrique Matei, el artista, que es un artista, un pintor, ¿cierto? Académico también. Bastante notable, pero todos tienen su pife. Yo creo que esa es una pésima obra. O ¿Y sea, por qué crees que la gente va e interviene y hace rayados sobre la obra? Porque la Hay una calle, desconexión porque la también. calle no es un museo, la calle. Yo expuse también en el Bellas Artes Ujú. y expuse un container afuera con unos perros volando, qué sé yo. Y la gente curiosamente respetaron el container, pero hubo un rayado, eso Ujú. fue en el año 2015 o 2014, y pusieron afuera Mar para Bolivia. Y yo justamente estaba en Bolivia. Justamente estaba en Bolivia y me llaman del diario El Mercurio y me dicen si yo tenía que ver con el rayado. Nada que ver. Entonces la gente en la calle no tiene control. Cada uno dice lo que quiere, hace lo que puede. Y eso es bonito también. Bonito. Ahora, no, que cada uno saque sus conclusiones. En la calle tiene otra textura, otro lenguaje. Sí. Qué honor tener a Antonio Becerro esta mañana acá en Turno. De verdad ha sido un placer y estamos muy conmovidos con la Agitación Terminal que les invitamos a ver. En tanto, te agradecemos mucho haber venido esta mañana a Turno. Para nosotros es un honor. Muchas gracias por la invitación y alucinado con el estudio. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM